Sí, sí, se ve por mí. Bueno, ok. El, la clase de hoy va a ser esta, que es introducción. O sea, pasamos ya a otro módulo, digamos, que es programación, que se llama programación en el servidor. O sea, comenzar a programar del lado, o sea, construir programas que se van a ejecutar en el servidor de base de datos, ¿verdad? En este caso Oracle. Y se llama Introducción al PLSQL. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Este, bueno, ¿y qué es lo que es PLSQL? Es un lenguaje de programación, ¿verdad? Que se ejecuta y lo ejecuta la base de datos. Es un lenguaje procedural. Es decir, uno debe decirle paso a paso lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para que ejecute la instrucción. Paso a paso cada instrucción. Eh, y le agrega o le añade funcionalidades ya al SQL, ¿verdad? Eh, es útil, digamos, porque, y es bueno porque permite la introducción de sentencias SQL de manera natural dentro del lenguaje. Es decir, por ejemplo, los selects que estaban acostumbrados, los insert, los update, lo pueden insertar a sí mismo dentro del propio lenguaje PLSQL, ¿verdad? Pero además se le pueden agregar sentencias de control. Por ejemplo, sentencias if, ¿verdad? O sea, tipo if ocurre tal cosa, hago tal cosa. O sea, sentencias condicionales. Y también sentencias de repetición o loops, sentencias de ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, hay una sentencia que se llama luego loop, hay otra sentencia que se llama while, hay otra sentencia que se llama for, ¿verdad? Las tres sentencias sirven para hacer ciclos y iterar, ¿verdad? Tienen nomás una sintaxis un poquito diferente. Además nos permite el PLSQL declarar variables, ¿verdad? Variables donde podemos guardar eso, variables o valores temporales para ir trabajando dentro del programa. Acá habla un poquitito de que se mejora el desempeño, ¿verdad? Utilizando el PLSQL, ¿verdad? Porque si no, eh, hay, digamos, dos corrientes o dos maneras de trabajar con la base de datos. Una es trabajando de manera directamente clientes y servidor, digamos. Es decir, el cliente, que es otro programa, podría ser, por ejemplo, un programa hecho en otro lenguaje de programación, por ejemplo, Java o C o algún otro, o Python o otro lenguaje. Ahí yo desarrollo mis sentencias SQL y le envío, digamos, el string, la cadena, select o insert o update que quiero que se ejecute, le envío la propia cadena al servidor, como acá muestra arriba, el SQL, le envía, el servidor recibe, ejecuta y envía la respuesta. Después hago un control en la aplicación cliente de si digamos, sigo la lógica de la aplicación en la aplicación cliente y luego vuelvo a enviar el SQL. Y así, es como un ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y ahí incurro en un gasto o ineficiencias en cuanto a las comunicaciones de red que ocurren, que pueden ser muchas, ¿verdad? Pero sin embargo, si toda la lógica en sí, o parte de la lógica en sí de la aplicación, la lógica me refiero a los if, a los else, a la lógica de control de la propia aplicación, la introducimos dentro de la base de datos, con, por ejemplo, PLSQL, eh, no incurrimos en este gasto de comunicación, sino que directamente en la aplicación cliente enviamos, por ejemplo, una instrucción para que se ejecute tal procedimiento o tal programa dentro del servidor de aplicaciones, y el servidor ya ejecuta todito el programa dentro del servidor de aplicaciones. Además que está ya muy pegado y muy optimizado dentro del servidor de aplicaciones, eso lo va a ejecutar súper rápido y luego el resultado de eso ya lo va a enviar a la aplicación cliente nomás.
y ocurre, digamos, una ida y una vuelta nomás. O sea, esa es la ventaja, digamos. Los beneficios, eso es lo que explica acá. Bueno, entonces, ¿cómo se ve, digamos, un bloque SQL? ¿Qué partes tiene? Tiene una parte declarativa, una parte que se ejecuta, una parte ejecutable y otra parte que es la de manejo de errores. Y su sintaxis, o sea, el nombre que se le da a cada parte es: la parte declarativa sería la palabra declare o declare, ¿verdad? Esa parte es opcional en realidad, o sea, si no tenemos nada que declarar, por ejemplo, no le incluimos la palabra declare. Y luego viene begin, esta parte sí es obligatorio. Begin, end. Acá, begin está acá. Y end, todo begin tiene que tener su end, ¿verdad? Begin, inicio, end, final, ¿verdad? Y luego hay otra parte que es opcional también, que es la parte de manejo de excepciones, que se incluye eso con la palabra exception. Y aquí lo que se hace es se maneja o se trata, se gestiona todas las excepciones que pueden ocurrir dentro del programa que ocurre acá. Un ejemplo sería este, por ejemplo. Bueno, entonces aquí declaramos, tiene una sección declare, donde declaramos una variable. Aquí vamos a ver más adelante cómo eso es, cómo se declara, pero bueno, básicamente se declara incluyendo el nombre de la variable. Por ejemplo, v viene de variable, o sea, este nombre puede ser cualquier nombre que ustedes decidan, ¿verdad? Pero como convención siempre solemos poner v- para indicar que es una variable, ¿verdad? v-artículo ID, por ejemplo. Luego viene el tipo de datos, o sea, el nombre y el tipo de datos. En este caso le estamos especificando esta sintaxis que es al final del tipo o sea, es la tabla, ve artículos y la columna ID. Y el porcentaje type indica que va a ser el tipo, o sea, el tipo de la variable ve artículo ID va a ser igual al tipo de la columna ID de la tabla ve artículos. Entonces, en vez que nosotros vamos a suponer que la ID sea del tipo number, entonces en vez de que nosotros podemos poner también acá, en vez de esto podemos poner number, ¿verdad? Pero en vez de que nosotros pongamos eso, podemos poner directamente así, que sea del tipo de la columna ID de la tabla artículos. Y luego acá, dentro del begin va las sentencias que, bueno, básicamente el programa, ¿verdad? Acá estamos haciendo un select y después un delete. Fíjense que tanto para el select como para el delete hacemos así mismo como se escribe en el SQL Plus o en SQL Developer, así mismo como escriben el select, escriben hacia acá. O sea, no hay ninguna diferencia. Y luego viene la sección de excepción o de manejo de excepción que está acá, que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos, hoy, en la clase de hoy veremos lo que son los procedimientos anónimos, o lo que es lo mismo que no tienen nombre, sin nombre. No le damos un nombre al procedimiento. Entonces viene directamente con el declare, luego el begin y end, así nomás, sin nombre. O sea, se va a ejecutar. Cuando ejecutamos esta porción de código, este bloque de código, se ejecuta automáticamente. Otra manera es declarando un procedimiento que incluimos con la palabra procedure, el nombre del procedimiento, luego is, y ahí viene el begin y el end. Y el último tipo de bloque PL/SQL son las funciones. Entonces, ¿cómo declaramos una función? Incluimos la palabra reservada function, el nombre de la función, después return y el tipo de datos que retorna esta función. Y luego is. Y después todo igual. Fíjense que lo que es diferente, digamos, que con el procedimiento anónimo es que el procedimiento anónimo acá, fíjense, no tiene ningún nombre. Sin embargo, el procedimiento tiene un nombre y la función tiene un nombre. Y la diferencia entre procedimiento y función es que las funciones retornan un valor y los procedimientos no retornan valor. O sea, no tienen un return, la palabra return. Bueno, eso es lo que habla acá. Todo esto se habla acá. Algo importante es que cuando estamos, principalmente cuando estamos probando, cuando estamos en etapa de desarrollo, es importante incluir esta sentencia o este comando, si estamos haciendo dentro del
del SQL Plus, por ejemplo, ¿verdad? Hacer set server output on. Eso lo que hace es que todas las salidas que hagamos por el programa para ver el resultado se pueda ver realmente en SQL Plus. Para incluir salidas en SQL Plus o impresiones, lo hacemos mediante esta sentencia. O sea, hacemos dbms output, que es un paquete que viene incluido ya en Oracle. O sea, ya pueden usar nomás, que es dbms output punto put line, o sea, put-line. Y lo que va a hacer eso es va a imprimir en pantalla el string o el varchar, digamos, que le incluimos acá. Por ejemplo, va a decir el ID y acá hace una concatenación, ¿verdad? El ID y va a imprimir el valor de esta variable b-id, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, para declarar variables, entonces, es esta sintaxis. El nombre de la variable podemos poner que es una constante en el caso que no va a cambiar su valor, y el tipo de dato. Podemos especificar que sea no null y un valor por defecto también. Y los tipos de variables es básicamente los mismos tipos de variables que se incluyen en la base de datos, además de Boolean, ¿verdad? Porque Boolean es un tipo de datos que solamente existe, digamos, en PL/SQL. No existe en la base de datos, no existe en Oracle. Y Boolean es un valor, es un tipo de datos que puede tomar dos valores: true o false, o sea, verdadero o falso, básicamente. Y todo el resto existen en la base de datos. Son tipos de datos que existen. Y esto es un ejemplo de cómo declararíamos algunas variables. Por ejemplo, la variable bgénero podemos declararlo así, ¿verdad? Bgénero de tipo char de 1, ¿verdad? Puede ser femenino, masculino, lo que sea. Contador es de tipo binary integer. Total sal es tipo number, así. Utilización de un carácter alternativo para expresiones de tipo varchar. Cuando una expresión alfanumérica tiene apóstrofe, entonces tenemos las siguientes alternativas: utilizar el signo apóstrofe de forma doble, o definir un carácter alternativo para encerrar las expresiones alfanuméricas. El apóstrofe en particular es un problemita cuando están dentro de strings, porque el apóstrofe indica el límite de un varchar, ¿verdad? Y si acá hay un ejemplo, ¿verdad? El apóstrofe, por ejemplo, para declarar este varchar, un nombre, Scarlett O'Hara. Pero en este caso, el apellido O'Hara tiene un apóstrofe en medio, digamos. Entonces, si no incluimos así doble apóstrofe y si le incluimos así un apóstrofe más, Oracle daría error porque no entendería lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que hacer un salto, un escape, digamos, del apóstrofe que está en el medio. ¿Y cómo hacemos? Incluyendo otro apóstrofe así, básicamente. O bien, en la otra manera, que también es mejor, digamos, más entendible y más ordenado, es incluir esto, que es el quotation, le llamamos, encerrarlo con una Q, así. Q, se abre apóstrofe, se abre ¿cómo sería esto? Corchete, así, y aquí va va un varchar así como es, sin un cambio, así. Y para cerrarlo es corchete de clausura y apóstrofe, así. Entonces lo que hace Oracle es trata esta cadena así como está. O sea, el apóstrofe en medio lo trata como parte de la cadena, no como un carácter de fin de cadena o de inicio de cadena. Lo trata como una cadena, como que parte de la cadena luego, que es lo que queremos en realidad en este caso, ¿verdad? Esto es solamente para que sepan, ¿verdad?, que las palabras que tienen apóstrofe en el medio tienen que tener un tratamiento especial para esos casos. Y el atributo type ya le estuve hablando, ¿verdad?, que es que permite declarar una variable a partir de a partir de otra variable que se declaró previamente más arriba, o
a partir de la definición de una columna de una base de datos. Entonces, declarando la variable con porcentaje type permite que el PL/SQL determine el tipo de dato y el tamaño de la variable. Estos son los ejemplos. Si queremos declarar la variable apellido, podemos hacerlo así: bempleados, punto apellido, porcentaje type, y así. De regla de sintaxis y de programación vamos a pasar. También el alcance de las variables. Esto es un poquito largo, ¿verdad? Pero yo voy yendo rápido como para dar lo esencial, como habíamos quedado, ¿verdad? En las clases pasadas. Doy lo esencial y luego vamos a dar ejercicios, ¿verdad? Como para que quede más claro. Los operadores son operadores lógicos, tipo AND, OR, NOT, ¿verdad? Los que conocen. También operadores aritméticos, suma, multiplicación, división, operación de concatenación, que se acuerdan que era la barra vertical doble, esa era para concatenar dos strings, dos cadenas. Podemos usar paréntesis también, y para hacer exponenciación podemos usar doble asterisco, ¿verdad? Por ejemplo, 2 exponente 6 es 2 asterisco asterisco 6. Este es un ejemplo nomás, ¿verdad? Algo importante a tener en cuenta es lo siguiente. El operador de asignación, o sea, para asignar lo que está a la derecha hacia la variable que está a la izquierda, es el 2 puntos igual. 2 puntos igual. Ese es para asignar este valor a esta variable. Y el operador de comparación, para verificar si dos variables son iguales, los valores de la variable son iguales, es simplemente el igual. Así, igual nomás, un igual. Entonces estamos comparando la variable b-n1 con el valor de la variable b-n2. Y así. Este operador ya lo conocen, que es el de concatenación. O sea, este es el operador nuevo, digamos, que se introduce en PL/SQL, que es el 2 puntos igual, que sirve para asignar valores de la derecha hacia la izquierda. Y también este, ¿verdad? Él es igual. Bueno, control de flujos, básicamente tenemos los operadores condicionales, que son los if y los case, y las estructuras de control iterativo, que son los loop. Entonces los if tenemos así, que es if, ¿verdad? Una condición, luego then, y el conjunto de sentencias. Se puede incluir opcionalmente la palabra else if, una condición, ¿verdad? Para ver si no se cumple esta condición, pero se cumple esta, entonces se ejecuta esta sentencia. Algo importante es que todas las sentencias deben terminar con punto y coma. Eso no hay que olvidar. Todas las sentencias en sí, ¿verdad? Que son, que sea una asignación o un CL o compañía, debe terminar con punto y coma. Acá hay ejemplos que lo pueden ver y lo vamos a ver también en los ejercicios. Y luego tienen la expresión case. La expresión case es parecida a la expresión case que ya vimos en el select, con la única diferencia que la expresión que viene case, ¿verdad? Acá va una expresión, una variable, y luego se compara valor 1 con este case, o when valor 2 sea igual a este case, then, ¿verdad? Se ejecuta esto. Y la diferencia es que las expresiones terminan con punto y coma. En el caso del select, ¿se acuerdan que las expresiones no terminaban con punto y coma? O sea, se incluía nomás un valor, pero sin punto y coma al final. En este caso, en PL/SQL sí. Y para terminar el case es end case. Cuando era el case, en el caso del select, era con end nomás, con la palabra end nomás. Pero en este caso es end case. O sea, case, end case. O también esta es la segunda manera de hacer la expresión, ¿verdad? No, esta es igual. Hay otra manera que es esta, que es la segunda forma, que es case y no se incluye ninguna expresión acá, pero la condición ya se controla en cada when nomás. O sea, case, when y aquí va la condición, them, ¿verdad? Luego when, esta condición, them, y así. Y finalmente un else. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, un else, ¿verdad? Entonces, en realidad, el case es
igual, parecido, lo mismo que un if. En este caso, este if y este case, el if y este case se pueden usar de manera intercambiada, digamos. O sea, cualquiera se puede usar. Ok. Este es un ejemplo de cómo usar. En la sentencia goTo no vamos a ver porque no se recomienda luego. Y las construcciones lógicas es que se puede manejar valores nulos con el operador isNull. Nunca, eso también hay que acordarse, nunca deben comparar el valor de una variable para ver si es nulo con es igual. Siempre es con el operador isNull. Entonces cualquier expresión que contiene un valor nulo se evalúa a nulo. Eso también. Por ejemplo, si qué sé yo, una variable and otra variable que sea nulo es nulo. No es falso, no es verdad, no, es nulo. Las expresiones encadenadas con valores nulos tratan valores nulos como un string vacío. O sea, eso vamos a ver. Acá hay una tabla lógica donde habla si tenemos un valor true y otro true, es true, evidentemente. Si tenemos un true y un false, es false. Pero si tenemos un true y un null, es null. Si tenemos null y null, es null. Si tenemos false y null, es false. O sea, esta tabla lógica, bueno, conviene de por ahí que lo lean un poquito, ¿verdad? No es tampoco necesario que lo sepan de memoria, ¿verdad? Pero básicamente, los valores null siempre deben ser tratados de manera independiente, de manera personalizada, digamos. Bueno, y después tenemos los loops o las iteraciones. Que básicamente lo que hace es repite una sentencia o una sucesión de sentencias múltiples veces, como los loops que ya lo conocen, ¿verdad? De otros lenguajes de programación. Entonces el primer loop que vamos a ver es el loop básico, que es loop, así, y end loop, ¿verdad? Y para salir del loop es con exit when una condición. O sea, tenemos un loop acá que va a ser hasta que se cumpla esta condición. When condición va a ser un exit. O sea, exit when condición. Esa es la primera opción que tenemos. Y este es un ejemplo. Declaramos alguna variable, hacemos algunas cosas. Luego hacemos un loop, insertamos. Y para salir hacemos exit when v contador sea mayor a 12. Y terminamos con punto y coma. Fíjense. Entonces, y lo que hacemos dentro del loop es vamos aumentando el valor de contador de esta manera. V contador, 2 puntos igual a V contador más 1. Vamos aumentando. Es un contador. Y salimos cuando llega a ser 13 en este caso, ¿verdad? Porque es mayor a 12. Luego tenemos el for loop, que es como que el loop automático, también se lo puede decir, ¿verdad? Se lo conoce. Porque lo que hace es no necesita una evaluación o un when o una manera de salir, porque lo que hace, digamos, itera sobre estos dos valores inferior y el valor superior nomás. O sea, que hace for un índice. Este índice viene a ser, o sea, es una variable que ustedes le van a definir algún valor, y lo que hace el for es declara implícitamente, automáticamente ya declara esta variable. En este caso se llama índice, por ejemplo, ¿verdad? For índice in, y luego viene un valor inferior, por ejemplo 1, punto, y un valor superior, por ejemplo 10. Entonces va a iterar 10 veces, de 1 hasta 10. Y luego viene el loop. For índice in, valor inferior, valor superior, loop, y se hace un end loop. No se preocupe que todo esto vamos a... Este es el ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿verdad? Y este es el tercer tipo de loop que tenemos, que es el while. While, la condición ya se ejecuta antes, porque se acuerda, o sea, vamos a ver más arriba, un poquito me veía arriba. En el loop básico, digamos, la condición vemos acá que se ejecuta o se evalúa al final del loop. O sea, hace primero todo esto y al final evalúa la condición para ver si va a salir o no. Sin embargo, el while lo que hace es evaluar la condición al inicio ya. O sea, while esta condición de true, o sea, verdadera, hace el loop. Y termina con un end loop. Siempre que esta condición sea verdadera, va a seguir el loop. Este es un ejemplo.
Por ejemplo, while b contador sea menor o igual a 10, va a ser el loop, que lo que va a hacer este loop es insertar, insertar, insertar. Y por supuesto, para que en algún momento salga del loop, tenemos que aumentar el valor del contador. Contador 2 puntos igual a b contador más 1. Bueno, y finalmente vamos a ver el concepto de... Bueno, vamos a hacer ya ejercicios y luego vamos a ver, cuando necesitamos ver este concepto de recuperación de datos dentro de un PL/SQL, voy a volver a este punto. Están todavía ahí, ¿verdad? Ok. Voy a abrir el ejercitario del PL/SQL básico, que es este. El ejercitario 9 de PL/SQL. Bueno, hay primeramente una observación que es para imprimir en consola el resultado de los bloques PL/SQL que desarrolle en su sesión activa del PL/SQL Plus, debe ejecutar el comando siguiente: set server output on. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces yo me voy a mi sesión, voy a abrir una sesión. Bueno, en esta sesión hago un set. Voy a aumentar el tamaño de mi... Set server output on. Bueno, ahí me retornó bien, quiere decir que va a ser correctamente lo que... O sea, voy a poder ver el resultado de la salida en consola aquí en esta sesión del SQL Plus. Y para imprimir, hacemos lo siguiente: dbms output.putLine y el nombre de la variable, básicamente. Esto es una observación más para ir viendo lo que, si nuestro programa que se ejecuta correctamente. Y otra observación es que cuando se hace un select y se desea recuperar solo la primera ocurrencia o solo una fila, puede limitarse la cantidad de filas leídas con raw num, que es así, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hacemos un select de personal, pero queremos solo la primera fila, podemos hacer where raw num igual a 1 también. Porque esto se incluye como observación porque varias veces queremos hacer esto y para que sea más sencillo, digo. Bueno, primer ejercicio es el siguiente. Pide crear un bloque PL/SQL anónimo que hará lo siguiente. Tenemos que definir variables, una variable b máximo y otra variable b mínimo, y tenemos que seleccionar las asignaciones vigentes máxima y mínima de los empleados y imprimir estos resultados, o sea, la asignación máxima y la asignación mínima. Bueno, voy a iniciar primero entonces iniciar con los bloques, digamos, con las partes que siempre deben estar dentro del PL/SQL. Una sección declare, ¿se acuerdan? Declare. Otra sección, o sea, la palabra begin y la palabra end. Bueno, así empezamos. Y luego dice que quiere que declaremos dos variables, b máximo y b mínimo. Entonces, para declarar una variable, lo primero que viene es su nombre, que es b máximo, y después el tipo de dato. En este caso podemos decir que va a ser un number, qué sé yo, de 10 y 2, así. Y luego otra variable que es el b mínimo del mismo tipo, number, de 10, de longitud 10. Bueno, luego pide que lo que se haga es recuperar las asignaciones máximas y mínimas de los empleados, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos de vuelta irnos a nuestro DER del curso, digamos, que se acuerda. Voy a abrir de vuelta
¿Qué es cuál? Asignaciones. Bueno, están los empleados. Aquí. Bueno, veo que la asignación está en esta tabla categorías salariales, ¿verdad? Categorías, en la tabla de categorías están todas las categorías salariales, ¿verdad? La asignación de todas las categorías salariales está en la posición actual y están los empleados, ¿verdad? Entonces tengo que unir básicamente empleados con posición actual para saber cuál es la posición actual del empleado y para saber de esa posición actual cuál es la categoría salarial de esa posición actual. Filtrando, ¿verdad? Para que fecha null sea, que fecha fin sea null para ver que la última posición, o sea, la posición actual real del empleado. Entonces hago el select aquí. Bueno, pide el primero, voy a ir de vuelta a aquí. Pide el máximo y el mínimo, o sea que puedo utilizar la función max y la función min, ¿verdad? Para obtener eso. El máximo de la categoría salarial. Puedo hacer cat, bueno, de categoría salarial, ¿verdad? Categoría salarial se llama. Sí, categoría salarial. Y puedo darle el alias cat. O sea, aquí estoy. Puedo darle el alias cat. Voy a dar cat. Punto asignación. ¿Sí se llama? Asignación cat. No, asignación nomás se llama. Asignación. Y el mínimo. También. De cat.asignación. Ok. From. Y aquí veo que tengo que unir a B empleados. B empleados. Le doy el alias emp. A un join con B posición actual. Posición actual. Y le doy alias pos. Y le uno con... Le digo que empleados punto cédula tiene que ser igual a pos punto cédula, ¿verdad? Sí. Y luego uno con la tercera tabla que es B categorías salariales. B categorías salariales. CAT. Y eso uno por code categoría de ambas tablas. Entonces cada code categoría igual a pos.code categoría. Bueno, ahí tengo unido las tres tablas y luego tengo que verificar que efectivamente sea la última posición actual, y eso lo hago con fecha fin de posición actual. Posición actual punto fecha fin is null. Bueno, ahí tengo armado, digamos, mi select. Una vez armado mi select, termino con punto y coma. Eso es importante en este caso. Terminar con punto y coma. Siempre los selects y todas las sentencias update, delete y lo que sea. Siempre, todas las sentencias de DML, digamos, debe ir con... Debe terminar con un punto y coma. Bueno, entonces el siguiente paso es imprimir la categoría salarial. Pero para, el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, lo que veo que yo declaré aquí dos variables, pero en ningún lugar usé. Para poder obtener los valores devueltos en un select, necesito volcarlos o guardarlos en una variable. ¿Y cómo lo guardo en una variable? Con la sintaxis into, así,
into y el nombre de la variable, v máximo. Voy a hacer un enter acá. Así es. Y acá también la sintaxis es... ¿Se acuerdan que, o sea, puede ser mayúscula o minúscula, no importa? V mínimo. Independiente de eso. Entonces, esto se va a volcar a la variable v máximo y a la variable v mínimo respectivamente. Y aquí ya puedo, una vez que volqué o guardé en esa variable, puedo hacer la impresión. ¿Cómo hago la impresión? Con el paquete dbms output, creo que se llama, ¿sí? Y la función se llama putLine, así, putLine. Eso me va a imprimir en pantalla. Y bueno, puedo decir el máximo es, o sea, puedo decir la máxima asignación es, y para concatenar era doble barra vertical y luego va ¿qué va acá? ¿Quién me dice que va acá? A ver si alguien está todavía presente. ¿Qué les parece que va ahí? V máximo. El valor, sí, exactamente. La variable v máximo, ¿verdad? Para eso justamente guardé en esta variable. La variable v máximo. Voy a copiar y pegar esto abajo porque también quiero saber la asignación mínima. Así, mínima. La mínima asignación es v mínimo. Mínimo. Y así. Entonces, repasando un poquito. Tengo la sección declare y tengo la sección de ejecución propiamente dicha, que comienza con un begin y termina con un end, siempre con un punto y coma ahora. Y luego aquí lo que hice fue seleccionar la máxima asignación y la mínima asignación, y eso guardé o lo volqué en variable. ¿Cómo se vuelca o cómo se guarda en variables? De esta manera, con into. O sea, el valor de la columna o lo que sea que estemos calculando acá, de esta, se llama, sí, en este caso es un cálculo, ¿verdad? Eso se hace con un into. Into la variable. Lo mismo con esto. Into variable. Y finalmente aquí lo imprimí. Ese fue el proceso que seguí. Voy a copiar, así mismo, copio y pego en el SQL Plus. Copio eso, enter, y algo que me faltó es siempre para que el SQL Plus sepa que ya terminé, digamos, mi declaración del bloque, tengo que terminar con la barra así, con esta barra que está acá, barra normal, digamos. Acá que me dice, acá me dio un error en la columna línea 6, columna 11, que dice group function is not allowed here. Ok. ¿Por qué eso? Parece que algo está mal en mi ¿ven algo raro? Voy a ejecutar nomás para ver si funciona. Y qué valor está. El select nomás, para ver si por lo menos mi select está bien. Copio acá. Punto y coma. Ok, mi select luego está mal, ¿verdad? Perdón. No puedo copiar a sí mismo porque el into no
Oye, el into no corresponde cuando es un select normal, digamos, cuando no está dentro de un PL. No vas a ver qué es esto. Sería mi max min. Así. Vuelvo a copiar. Para ver si me da un poquito más de pista de que dice que el comando SQL no terminó correctamente. Ah, ya. Está mal mi from. Hasta porque faltó unir. La palabra join faltó, ¿verdad? Acá faltó join. ¿Qué pasa? Sí, faltó unir esto. Ahora creo que ya está bien. Voy a copiar de nuevo para ver si ahora me ejecuta bien por lo menos la sentencia select. Pego aquí, enter. Ahora sí. Ahora hizo bien, ahora está correcto por lo menos la sentencia select. Bueno, trae una máxima y una mínima. Entonces voy a corregir de vuelta voy a borrar esto. Y voy a corregir esto que tenía el error, que es que falta el join acá. Join falta, ahí está. Y termino. Y voy a agregar ya así la barra acá, como para que al copiar ya me ejecute directamente. Copio esto, luego pego y ejecuto otra vez. Que me dice group function is not allowed here. Interesante, no sé por qué me sale ese error. Debería de funcionar. A ver qué pide el ejercicio. B máximo, seleccionar las asignaciones máximas y mínimas de los empleados, imprimir los resultados. Básicamente es eso. Eso es todo lo que pide el ejercicio. Y yo lo que estoy haciendo es o era así. A ver, creo que es mi error y era así. Vamos a probar. Que en realidad era así. Y las variables van seguidas acá. Sí, creo que es mi error. O sea que evidentemente es mi error, pero creo que es el error. Que primero va el select, el conjunto de columnas que queremos obtener, y luego es into una vez nomás, y luego entre comas va en donde queremos guardar la secuencia de variables en donde queremos guardar lo que trae el select. Voy a copiar de vuelta esto, pego aquí, enter. Ahora sí, el SQL procedimiento terminó exitosamente, me dice. Y incluso me imprimió. Fíjense que me imprimió. La máxima asignación es este valor y la mínima asignación es este valor. O sea, ahora sí me ejecutó bien. Entonces, esta es la manera correcta de hacer el into. O sea, es el conjunto de valores que va a traer el select, ¿verdad? O sea, de columnas, de expresiones. Luego es into una vez nomás. Y entre comas es el conjunto de variables en donde queremos volcar esos valores. ¿Se entiende? ¿Queda claro?
Sí, profe. Genial. ¿A todos les quedó claro? ¿Nadie tiene consultas con relación a eso, a este ejercicio? Ok. Bueno, entonces pasamos al segundo ejercicio. Te voy a guardar. Profe, yo sí tengo una consulta antes que pase. Sí, decime nomás. Decime, esto, toda la parte de la sintaxis, Ujú. ya que tuviste un error así que no se podía escribir debajo y cosas así, ¿está todo los PDF explicado o no? ¿Del por qué no se puede usar así o es a la suerte tenemos que probar? ¿Qué cosa? Y viste que vos escribiste, bueno, si retrocedo otra vez en el ejercicio te voy a decir porque ya no me acuerdo más, into, esas cosas de volcar y eso hiciste debajo y cosas así, tiene que ser todo seguido, No, no, no. por eso te salta el error. Mi error fue el siguiente. Voy a repetir. Yo hice mal la sintaxis. Yo hice mal, fue mi error, ¿verdad? Y Eh, por eso justamente te pregunté, la sintaxis sí. está en el PDF, La ¿cómo sintaxis se está en el dice? PDF, sí, está en el Ah, PDF. bueno, bueno, eso nomás quería saber. Esta es la Gracias. sintaxis, sí. Y les explico, otra vez les explico ahora, que es el conjunto de columnas que va a traer el select, tiene que ir acá. Primero como el select normal que están acostumbrados a hacer. Y luego es la palabra into. Una vez nomás se pone into y va entre comas va el conjunto de variables en donde, o sea, en donde se va a volcar cada valor. Por ejemplo, este max, la máxima categoría se va a copiar en esta variable, b-máximo. El segundo valor se va a copiar en la segunda variable. Si hubiera un tercer valor acá, se va a copiar en una tercera variable que tengo que definir acá. Por ejemplo, b-3, lo que sea, ¿verdad? Y así. Siempre es así. Cuando declaramos variables, digamos, individuales donde se van a volcar valores. Este sería el ejercicio 1. Para tener ejercicio 1. Luego el ejercicio 2. ¿Cómo sería el ejercicio 2? ¿Qué pide? Realice lo siguiente. Crear la tabla secuenciador con las siguientes columnas. Un número de tipo number, otra columna que se llama valor par de tipo varchar y valor impar también de tipo varchar. No dice ahí, pero se entiende si es par, o sea, quiere guardar si es par o si es impar. Y luego desarrolla un PLSQL anónimo que permite insertar 100 filas en esta tabla secuenciadora. En la primera columna se insertará el valor del contador. O sea, vamos a tener que definir un contador entonces. Y en la segunda y tercera columna, o sea, la columna par e impar, el número concatenado con la expresión es par o impar. O sea, el número se refiere al contador. Si el contador es par, va a insertar eh, en la columna es par, ¿verdad? Y si es impar, va a insertar en la columna valor impar, el valor es impar, según sea par o impar. Y pide que se utilice la función mod para verificar si un número es par o impar. Entonces, si ustedes no saben, y en este caso, por ejemplo, yo no sé la función mod, cómo se utiliza, para qué se utiliza. Entonces puedo buscar fácilmente en internet qué es mod en PLSQL. Entonces busco PLSQL función mod. Y ahí voy a ver cómo se utiliza y para qué sirve esta función mod. Por ejemplo, me voy aquí
en el docs de Oracle luego, en el sitio de Oracle luego, y veo que mod es una función que recibe dos parámetros, n2 y n1, y dice mod retorna el remanente o el resto de n2 dividido n1. Entonces, y retorna n2 y n1 es 0. ¿Y se acuerdan que para saber si un número es par o impar, tengo que saber si el resto de dividir el número entre 2 es 0? Si es 0, es par. Y si no es 0, es impar, ¿verdad? Esa es la manera de hacer. Bueno. ¿Qué tal? ¿Se animan para hacer ustedes? Al menos la parte de la creación de la tabla, me imagino que ya lo podrán hacer sin problema. Y en el SQL anónimo, la inserción también, un insert, están capacitados y capacitadas para hacerlo. Y el tema de recorrer 100, o sea, de insertar 100 filas, lo que le voy a hacer aquí es un bosquejo de cómo podrían hacerlo para, bueno, siempre inician con declare, begin y end, ¿verdad? Eso es fijo. Luego como pide que insertar 100 filas, voy a tener que hacer un loop, ¿verdad? Una iteración de 1 hasta 100. Y para eso pueden usar este ciclo que se llama for. For declara una variable que se llama, pues se puede llamarlo contador luego. Y eso está en la diapositiva. Que está, sería este for i, en mi caso sería contador, in 1 hasta 100 loop y end loop. O sea, for i in 1 hasta 100 loop, así, y termino con un end loop con 2, así, ¿verdad? For i in 1 loop, end loop. Entonces ahí va a hacer el loop de 100 veces. Intenten realizar este ejercicio 2 y luego lo hacemos juntos. Profe, ¿podrías alzar un ratito el ejercicio 1? El ejercicio 1. Quiero ver algo, por favor. ¿Acá? No el ejercitario en sí, ahí donde está. Sí, ahí en SQL Plus. O sea... ¿Qué plataforma estás usando para hacer ahora, profe? Este es un editor nomás. No es ninguna, o sea, un editor nomás, es con un fondo negro. No es ninguna plataforma. Yo lo que hago es uso esto y copio nomás después en el SQL Plus. Ah, sí, bueno, profe, y en esta... Es como que nosotros hacemos en SQL Developer. También, es lo mismo, sí. Entendí ya, decime, ¿podés subir hasta el ejercicio 1 de vuelta? ¿Y este es? ¿O vos querés Sí, profe, ¿dónde desarrollaste? ¿No están viendo? ¿O yo? No, se quedó ahí en el ejercicio 2. ¿Se quedó? Y solamente se ve una partecita al final del 1. ¿En serio? Entonces, problema con mi... Bueno, al menos yo estoy viendo eso, no sé si los demás. Yo en mi máquina al menos ya estoy viendo el ejercicio 1. ¿Todos ven el ejercicio 1? ¿O se quedó ahí? Se quedó, profe, medio colgado. Se quedó medio colgado. Sí. Solo veo el ejercicio 2. Ok, estoy con problema entonces de... No creo que sea mi conexión.
No ven el ejercicio uno que yo estoy viendo. No, No. profe. No ven. Ok. Voy a dejar de presentar y voy a... O sea, porque eso es lo que se me ocurre ahora. Voy a dejar de presentar y volver a presentar. A ver si con eso se soluciona. Ahora ve mi pantalla. Sí se ve, pero todavía no Sí. estás ahí en... Ahora. Ahora sí, profe. Eso. ¿Tenés alguna consulta en particular, Gloria? No, quería ver algo nomás Ya. de lo que hace rato modificaste. Ok. Le dejo entonces con el ejercicio 2, ¿sí? Pueden, digamos, iniciar con esto y luego lo van para para hacer lo primero, que es crear la tabla. Pueden hacerlo así directamente, o sea, afuera del PLSQL. Directamente hacen un create table, así, afuera del SQL hacen un create table, nombre de la tabla. Y aquí va el conjunto de columnas, ¿verdad? Que les pide el ejercicio. Ejecutan esto para crear la tabla y después hacen el PLSQL anónimo, así, y, y ejecutan.
¿Cómo van? ¿Pudieron avanzar? Sí, señor. Ahí vamos. ¿Ya? Guille, ¿estás ahí, Guille? Está parece Guille. Luis, ok, Luis. ¿Y Andrea? ¿Estás ahí, Andrea? ¿Gloria? Sí, profe, yo estoy, pero no me sale todavía, Gina. ¿Estás? Ok. Y aparte de eso, tengo que buscar y eso, eh, bueno, tengo que tener a mano el material y estoy fijándome. Dale, dale. Pero ahora se me cerró mi SQL, mi SQL Plus y le puse la contraseña y el nombre de usuario base de datos y no me funciona, no me abre. No sé por qué. Mm, Tengo abierto mi Oracle, pero mi base de datos no me funciona. mm. No se habrá bloqueado que tu usuario. No sé. No sé, profe. Hay todo un tema con este Oracle. A mí, por lo menos, ya Fátima no re causa problemas. Que se esconde el icono que está en el escritorio, no funciona para abrir. Tengo que entrar otra vez en la carpeta y rebuscarme ahí por todos los SQL develop que esté ahí. Y después recién me abre. Ya descargué como unas 100 veces el Oracle a ver si me funciona, ya no me funciona. Y ahora esto que no abre. Mm, qué raro.
Profe, después de insertar en las tablas, ese se tiene que mostrar con el put line. A ver, no, no es necesario mostrar. Después más se pasa un select, luego de terminar, digamos, el procedimiento. Así dentro de declare. No, no, o sea, ejecutar más sin mostrar nada. Ejecutar y que haga la Ah, inserción y después nomás hacer el select, digamos. ok, ya Para, está ya. ok, un ratito, un ratito. Ok, ahí. Sandra, ¿terminaste? Sí, señor. Genial. ¿Querés compartir un Sí, poquito de tu solución? comparto la pantalla. Sí. Un ratito voy a dejar de presentar. Ya. Explícanos un poquitito tu solución. Yo hablando y el micrófono estaba apagado. Ah, ok. Así hice. No sé si es. Bueno, sí sé que está bien. Ya está aprobado. Ya está. Primero y creé la tabla secuenciador. Hice el declare, begin y como mostró anteriormente en un for puse un con de 1 al 100. Luego usé un case en caso de que el contador sea tenga el resto 1, ya que había sido una división según Google. Si la división resulta 1, es impar. Así es que inserta normalmente toda la tabla secuenciador e ingresa en el número del contador y en el valor impar el contador, seguido con concatenado de la palabra que es impar. Luego, en caso de que no tenga resto 1, inserta en el campo valor par y concatenado con esta oración. Y le quise poner acá el putline, pero no imprime nada. Tiene que ser en un procedimiento, me parece, ¿verdad? No, para que imprima tenés que escribir el... Acá arriba dice luego... ¿Viste en las observaciones? Para que imprima tenés que escribir esto. Set server, espacio, server output on.
y ahí va a poder imprimir así. O sea, imprime pero no se ve nomás en tu caso, digamos. Hace pero no se ve. Tenés que, antes de ejecutar el procedimiento tenés que hacer esto. Okay. Eso en la sesión ya se queda habilitado, digamos, el server output. Yo estoy... yo también estoy entrando ahí, pero me olvidé que no estaba compartida mi pantalla. En la presentación, o sea, no en la presentación, ahí en los ejercicios, en el documento de ejercicio, arriba mismo hay una observación, un cuadrito donde dice observaciones. Observación. Sí. ¿En cuál ejercitario era? Sí, ahí arriba. ¿Viste? Ahí arriba dice, lo primero dice set server output on. O sea, eso tenés que ejecutar primero antes de hacer... Para que se... Sí. ¿En la declaración? No, en tu SQL Plus o igual más en tu el SQL Developer. O sea, antes de ejecutar el... ¿Acá? No, arriba más. O sea, antes de hacer el declare, o sea, ejecutar como una sentencia independiente, digamos. Independiente de todo. Creo que ahí tenés que terminar con punto y coma y marcarle y ejecutarle eso. Creo que vos ejecutaste ahí en SQL Developer, ¿no? Sí. Aparentemente hizo algo, pero no sé. Sí, no, eso habilita nomás la impresión, digamos. No hace, por debajo nomás se queda habilitado y la próxima vez que haga el DMS output put line. Otra vez la tabla. Ahora ejecutamos. Ahí no. Ahí sí hizo, sí. Sí. Dice todo. Ok, Sandra, muy bien. O sea, es básicamente la misma solución que yo estuve planteando, ¿verdad? No sé si viste. Sí, igual, solo que yo hice con un IFER y vos hiciste con un web. Perfecto está. Sí. ¿Dejo de compartir? Sí. Gracias, Sandra. Ok, pasamos entonces a otro ejercicio. Voy a compartir de vuelta mi pantalla. Vamos a hacer el ejercicio 6, que sería este, que dice crear un bloque PLSQL que, dada una variable alfanumérica que se debe ingresar por teclado, debe imprimir la variable tal como se la introdujo y posteriormente intercambiada. O sea, por ejemplo, si se introduce 1, 2, 3, 4, 5, 6, deberá mostrar en pantalla 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, intercambian las posiciones, digamos. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. El ejercicio 2, ejercicio 3. No, 6 sí que. Ejercicio 6. De vuelta, empezamos con las secciones obligatorias que deben estar. Declare, begin, end. Entonces, para leer por teclado, o sea, para pedir por teclado un valor, se utilizan lo que se conoce como variables de sustitución, que están en una de las diapositivas anteriores ya, pero básicamente le agregamos un ampersand y el nombre de la variable, y eso
pide, digamos, el valor de la variable. Deberá imprimir dicha variable tal como se la introdujo y posteriormente intercambiar. Vamos a simplemente, lo primero que vamos a hacer es, vamos a declarar una variable que se va a llamar num, ¿verdad? Venum, de tipo number. ¿O qué es? No, alfanumérica, perdón. Varchar 2 de 30. Y luego hacemos que en venum se guarde el valor de una variable de sustitución, que sería así. Y finalmente, ahora para saber nomás si lo insertamos bien, o sea, si lee bien, vamos a hacer un dbm output.putLine, que es valor leído, va a ser igual a venum. Y vamos a ejecutar esto. Este es solamente para probar que estamos leyendo bien desde el teclado. Copio esto y ejecuto aquí. Fíjense que al ejecutar ya me dice enter value for num, ¿verdad? Que eso es lo que pedí, num. Por ejemplo, 30, o sea, 2, 3, 4, 5, el valor que ingresé. Y luego da un error que dice error en línea 8. Encontró el símbolo end when expected one of the following. Y espera algo. Ok, faltó el punto y coma posiblemente. Exactamente. Acá falta el punto y coma. Voy a ejecutar de vuelta. Enter otra vez. 2, 3, 4, 5. Y ahí sí me dice que el valor leído es 2, 3, 4, 5. O sea, estoy leyendo bien. Ok. Voy de vuelta al ejercicio. Que lo que pide es intercambiar los valores. Para eso lo que puedo es declarar otra variable que va a ser una variable donde voy a tener el valor, o sea, voy a ir construyendo, digamos, otro string, otra cadena a partir de la cadena original, ¿verdad? Y eso voy a guardar en otra variable que se va a llamar v intercambiada, algo así. Variable v intercambiada. Inter nomás, para no ser tan largo. Varchar 2 de 30 también, o sea, igual. Entonces, una vez que leí eso, cuando leí el valor, luego, ¿cómo hago para intercambiar? Voy a tener que recorrer esta cadena valor por valor. Primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, ¿verdad? Entonces, primero puedo hacer con un ciclo for, ¿verdad? De 1 hasta la longitud de esta cadena. O sea, podría entonces tener así un for ok, a ver, for voy a escribir ya acá para no olvidarme, end loop, así termina. Y aquí en el for lo que va a ir es un
a llamarle i nomás, que es un índice, va a ser un índice. For i in 1 hasta... Creo que hay un... puedo ver en internet la función que necesito. La función que necesito para obtener la longitud de una cadena. O sea, PL, SQL, función... longitud cadena. Creo que era length, pero igual no está de más verificar en la documentación. No veo la documentación oficial. Ah, no, porque no va a hacerlo. Porque estoy buscando en español. Pero acá díselo, la función length. ¿Verdad? Función length. Un string nos devuelve la longitud de la cadena. Entonces puedo usar eso. Función length. Length. ¿De qué cadena? La cadena vNum, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a iterar desde 1 hasta la longitud de la cadena para ir recorriendo esta cadena. ¿Y qué voy a hacer con la cadena? Voy a obtener el valor de cada posición, digamos, e ir, por ejemplo, mi idea es empezar de acá, obtener el valor 6 y ir armando esta cadena 6 aquí. Luego vengo aquí uno menos, tengo valor 5 y lo pongo al lado hacia la derecha, o sea, concateno, digamos, este valor 5 con el que ya tenía 6, y ahí voy a tener 65. Luego obtengo el 4 y lo concateno al lado y ahí tengo 6, 5, 4. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Sí, profe. Ok. Y para eso puedo usar la función, ¿se acuerdan de la función substring? Substr sí que se llama, substr, así. Y recibe, el primer parámetro es la cadena de la cual quiero sacar el substring, que sería vNum, es la cadena. El segundo parámetro es desde dónde a partir de qué posición quiero obtener el substring. En este caso a partir de i, ¿verdad? Que es mi índice. En realidad no es i, pero bueno, voy a hacer ahí un cálculo posteriormente, ¿verdad? Porque i empieza en 1, ¿verdad? Pero en realidad tiene que empezar de hacia el final. Pero eso es, digamos que fácil, haciendo un length, para obtener la longitud final, menos i, ¿verdad? Entonces eso me obtiene el último valor. Y después cuando i va aumentando, ahí va a ir disminuyendo el índice digamos, de la posición desde donde voy a hacer el substring. Y el último parámetro es cuántos caracteres obtengo o sustraigo, digamos, a partir de este valor, ¿verdad? Y en este caso quiero obtener un valor nomás, un carácter por vez. Entonces tengo así, substring. En este caso ahí ya obtengo el valor. Y luego con eso lo que quiero hacer es declarar. Acá de hecho ya declaré esta variable que se llama vinter, que es en esta variable es donde voy a ir armando, digamos, mi otra cadena intercambiada. vinter. Entonces le digo que vinter va a ser igual, 2 puntos igual a vinter concatenado a lo que me traiga el substring de esta formulita, ¿verdad? Punto y coma al final. Entonces, en teoría, debería con esta lógica, debería de hacer ese trabajo. Puedo poner valor intercambiado. O sea, voy a hacer valor leído y luego valor intercambiado. Valor leído. Y luego voy a imprimir el valor intercambiado. Que sería vinter.
Ahí esto debería de hacer el trabajo, digamos. Copio esto y pego en mi SQL Plus. Y me pide entrar el valor para num. Y voy a hacer ese. 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí. El valor leído es 2, 3, 4, 5, 6. Y el valor intercambiado es 5, 4, 3, 2. O sea, no está bien, pero casi, ¿verdad? 5, 4, 3, 2. Y repite el 2. ¿Qué puede ser que hice mal acá? Debería ser 6, 5, 4, 3, 2, ¿verdad? Voy a revisar un poquitito. Mi ciclo empieza de 1 hasta el final, hasta la longitud final de esto. Esto está bien. Este substring posiblemente sea. Quiero obtener el substring de este valor menos 1. Cuando i vale 1. Ah, ok. Cuando i vale 1, en realidad o sea, tengo que restar a i1, ¿verdad? Porque cuando en la primera posición tiene que ser la última, o sea, tiene que ser 0. O sea, tengo que restar con 0 acá, ¿verdad? Porque el primero no cuenta, digamos. Entonces lo que podría hacer aquí es i menos 1, así. Que esto va a ser la longitud menos i menos 1. O sea que cuando i vale 1 va a valer 0. O sea, va a ser la longitud total menos 0. Que va a ser, en este caso, en el ejemplo, la longitud de esta variable, de esta cadena es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 es su longitud. Entonces 5 menos 0 es 5. O sea, quiero obtener el último, ¿verdad? Después, a partir de ahí, quiero obtener los demás. En teoría, esto debería de hacerlo ya bien. Copio, pego. Entro de vuelta a un número. 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Y ahí me dice que el valor leído es 2, 3, 4, 5, 6. Y el valor intercambiado es 6, 5, 4, 3, 2. Ahora sí soy. ¿Les quedó claro esto? ¿Cómo se ejecutó? Por mi parte, sí, profe. ¿Vos nomás ya estás, Sandra? ¿O quién está más? Luis Luis. está todavía. Hola, Luis. Sí. Luis, te quedó... Sí, profesor. Ahí, ok. Te quedó claro entonces, ¿verdad? Bueno. Ok, a ver qué hora es, 8:52. No queda mucho tiempo ahora. Pero les voy a dejar como tarea el último ejercicio. Este ejercicio que es interesantín. Que es desarrolle una unidad PLSQL que pida al usuario ingresar un número entero positivo. Eso ya saben cómo hacer, ¿verdad? Pedir al usuario ingresar un valor. Y que posteriormente descomponga dicho número en sumas. Ejemplo, si se ingresa el valor 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 6, 3, 2, el programa debe imprimir así. Así mismo debe imprimir. Fíjense que hay acá espacios. O sea, básicamente este número está compuesto por la suma de todos estos números. O sea, por la suma de 100.000 más 20.000 más 5.000 más 600 más 30 más 2. ¿Verdad? Pero fíjense también que al imprimir tengan en cuenta que hay espacios aquí. Entonces, una ayudita para poder hacer, digamos, podrían usar una técnica similar a lo que a esto, ¿verdad? Que hace un for y que va, digamos, extrayendo número por número, que sería posición por posición, aquí, ¿verdad? O sea, van extrayendo luego luego este, así, ¿verdad? Y luego podrían hacer algo así como una multiplicación, ¿verdad? Por 10 a la tanto, 10 a la 5, por 10 a la 6, ¿verdad? Por 10 a la 5, por 10 a la 4, así. O la otra manera es utilizar esta función rpat. Rpat lo que hace es rellenar, sí, en este caso con 0, por ejemplo, ¿verdad?
rellenar con ceros tantas posiciones como ustedes le digan cuando es R es hacia la derecha, porque R viene de right, ¿verdad? Y cuando es L de LPAT es hacia la izquierda. Entonces acá, por ejemplo, podían rellenar con espacios hacia la izquierda, con LPAT, ¿verdad? Entonces ahí lo que tendrían que calcular es con cuántos ceros rellenar en función a en qué nivel están, por ejemplo, ¿verdad? Y con cuántos espacios rellenar hacia la izquierda en función también en qué nivel están y en función a la longitud del valor que le ingresa al usuario, ¿verdad? ¿Se entiende más o menos cómo se podría resolver? Supongamos que sí. Mi mejor amigo, el señor Google, y yo tendremos que investigar. Así mismo, genial. Más o menos, sí, ok. Entonces, eso es una ayudita nomás que le doy, una posible solución que se me ocurre ahora para este ejercicio, este último ejercicio. Ok. ¿Qué les parece si dejamos por acá la clase de hoy y nos veríamos el próximo martes, ¿sí? Ah, Dale, profe. a ver, voy a ver el cuestionario. El cuestionario 3 ya voy a habilitar para este viernes hasta este domingo, ¿verdad? Que es sobre vistas y eso. Ok. El otro tema de seguridad, eso queda a cargo de ustedes en la lectura. Esa es simplemente lectura, digamos, no hay ejercicio ni nada ahí. Básicamente conocer algunas cosas, algunos conceptos de seguridad y nada más. Y backup también. Eso es teoría, digamos, no hay ejercicio. Ahí también le voy a estar viendo ya para habilitar el trabajo, la parte 2 del trabajo práctico. Entonces, para que estén, y voy a avisar por Educa también para que estén dándole una mirada y si pueden empezar a ver cómo desarrollarlo, ¿sí? Sí, el compañero Luis le escribió algo en los comentarios. A ver, Luis. ¿Qué dice? Más o menos, ajá, los ejercicios de hoy. Sí. Esto estoy grabando. Bueno, podemos grabarlo, pero también esto voy a grabar en un documento. Está en el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 6 resueltos, ¿verdad? Eso voy a alzar en Educa, ahí en el módulo que corresponde a este capítulo, digamos, y lo pueden verificar. ¿Está bien? Sí, profe. Dale. Está bien. Hablamos entonces, ¿sí? Estoy avisando del tema, o sea, el tema del cuestionario ya está, ya le digo que voy a habilitar el viernes hasta el domingo. Y el trabajo práctico voy a intentar habilitar también, o sea, disponibilizar esta semana. Hablamos, nos vemos Dale, el próximo profe. martes, ¿sí? Que estén Chao, bien, chao. buena semana. Gracias igualmente. Chao.